En casi todos sus poemas satíricos se observan la misma humanidad, sensibilidad y humor. Horacio comprende las debilidades humanas. Su alegría de vivir evoca en medio de un paisaje invernal la figura majestuosa del Soracte, nevado, montaña al norte de Roma. Pero este poema encantador es, como muchas obras de Horacio, adaptación de un canto de Alceo. Horacio se glorificaba de haber divulgado las obras de Alceo y otros poetas griegos y de hacérselas gustar a los romanos. En cierto modo, Horacio contentóse con ser un adaptador, como Terencio. Algunos literatos y filólogos han demostrado que los más bellos poemas de Horacio son imitaciones y traducciones de obras griegas, pero son traducciones magistrales, tan perfectas como las originales. Horacio realiza la síntesis de los genios griego y latino. Se le ha llamado el más heleno de todos los romanos. Es muy probable que corriese sangre griega por sus venas, siendo originario de la Magna Grecia. Horacio es romano por su agudo sentido de la realidad y griego por su amor a la armonía y a la belleza formal. Vivió según el dictado del oráculo de Delfos. Conserva en toda la medida palabras sensatas. Horacio recomendaba el justo medio entre la temeridad y el miedo, entre dar rienda suelta a las pasiones y el letargo de las mismas, entre el lujo desmedido y la austeridad. Gracias a la formación estética adquirida por su cultura helénica, su espíritu se liberó cada vez más de la rusticidad romana. Sus mejores obras poéticas son fruto de esta unión entre la virilidad romana y la gracia griega. Varios poemas de Horacio, las obras satíricas en especial, son también inestimables documentos para la historia de la cultura. Horacio estaba dotado de un sentido de observación muy agudo para conocer bien la época de Augusto. Sus obras nos ofrecen un material tan apreciable como las obras de Cicerón para el conocimiento de la época anterior. Sus poemas nos permiten seguir el curso de su existencia como si se tratara de un diario particular. Horacio es un narrador magistral cuando describe su viaje de Roma a Brindisi en compañía de Mecenas y de los poetas Virgilio y Varrón. En el año 8 a.C., Horacio perdió a su fiel amigo Mecenas, muerto tras prolongados sufrimientos. En su testamento, Mecenas nombraba a Augusto su albacea universal, pero imponía al emperador un deber sagrado: acuérdate de Horacio Flaco, tanto como te acordaste de mí. La exhortación sería superflua. Semanas más tarde, Horacio seguía su bienhechor. Fue sepultado cerca de su amigo. Horacio rubricó su vida con esta estrofa que aún hoy se cita para honrar una existencia ejemplar: quien es íntegro en su vida y está limpio de maldad, no necesita fusco, arco, ni dardos moriscos, ni aljaba llena de flechas envenenadas. Aristio Fusco, poeta y gramático, amigo de Horacio. Horacio era un hombre de buen corazón, que sabía cambiar el idioma en música y compartía con sus semejantes toda aquella felicidad de vivir que él disfrutaba. Propercio, el enamorado de la belleza. Propercio pertenecía al ciclo de Mecenas, como Virgilio y Horacio. Originario de una de las más bellas regiones de los Apeninos, nació hacia el año 47 a.C., en la comarca de Asís. Se educó en Roma por las mismas razones que Virgilio y Horacio. Apasionado por la belleza, pronto se aficionó a la poesía griega y comenzó a expresarse en poemas eróticos. Su adorado ídolo no era Lesbia, como en Cátulo, sino Cintia, nombre tomado de un monte de la isla de Delos. Cintia era una atractiva compañera de las musas, belleza de ojos apasionados, tenía un cuerpo de diosa, danzaba como las gracias, todo su ser irradiaba encantadora belleza, como un pétalo de rosa en la leche. Propercio era muy joven, 17 años, cuando la vio por primera vez. El flechazo fue recíproco. Cintia admiraba los versos de su amante, orgullosa de ser cantada por tal poeta. Al cabo de un año, Propercio dio a conocer los primeros poemas escritos en honor de su belleza. Ya parezca triste a mis amigos o les parezca feliz, todo cuanto pueda sucederme, lo digo con franqueza, tiene una sola causa: Cintia. Cintia fue la primera que, con sus bellos ojos, me esclavizó a su poder. Estuve antes libre de toda inclinación amorosa. El amor castigó mi orgullo miserable, me hizo bajar los ojos y pisoteó mi cabeza hasta el punto que, cruel, me empujó a odiar las muchachas púdicas y a vivir en desorden. Este furor me persigue hace un año, y he de añadir que tuve siempre a los dioses contra mí. Venus me dedica noches muy amargas, y el amor, como si no tuviese otra cosa que hacer, jamás me abandona. No se obtienen favores de Cintia sin ser castigado por ello, dice en otro lugar.
Sus relaciones no fueron más que una larga serie de disputas y reconciliaciones. Cintia se acercaba a él a cada desaveniencia y lo golpeaba hasta quedar sin fuerza en los brazos. La escena acababa con una reconciliación apasionada. Propercio no podía vivir sin Cintia. Apenas se alejaba ella un instante se sentía atormentado por los celos. La coqueta jugaba con el joven poeta como el gato con el ratón, dejándolo a veces por un rico admirador. El amante, abandonado, clamaba su dolor a los árboles del bosque, al suave viento del poniente, a las fuentes de la montaña, a las rocas solitarias del desierto. Llegó un día en que el poeta rompió sus cadenas, se embarcó hacia Atenas, donde pensaba seguir sus estudios, dejó a Cintia atrás y la maldijo por cuantos tormentos le hiciera padecer. El odio lo volvió cínico y recordó a su antigua dama que algún día sería una mujer vieja, fea y arrugada. La poesía de Propercio ofrece a veces el gusto amargo de las manzanas silvestres, de los frutos que maduraron sin sol, pues hay también corazones que amaron sin conocer el sol del amor, dice un historiador de la literatura. Cintia había muerto al regresar Propercio a Roma. Su juvenil amor solo era un recuerdo melancólico. El joven apasionado se había transformado en hombre. Su amigo Mecenas lo incitó entonces a ensayar la poesía épica. Propercio accedió solo después de muchos titubeos al deseo de su bienhechor. Propercio cantó la victoria de Octavio en Accio y otros acontecimientos de la historia romana. Es difícil apreciar esta poesía en su justo valor. El estilo de Propercio, influido por el de los alejandrinos, se hace pesado con sus divagaciones eruditas y digresiones mitológicas. El apasionado amante de Cintia envejeció prematuramente y murió poco después de cumplir los 30 años. Tíbulo, espiritual y elegíaco. Tíbulo, poeta contemporáneo de Propercio, murió también muy joven. Su obra revela una vida sentimental menos apasionada, pero más profunda y desinteresada. Para Tíbulo el amor no es sólo sensualidad desenfrenada, como en Cátulo y Propercio, sino un sentimiento profundo, sagrado incluso. El amor inspira a Tíbulo melancolía antes que pasión. Su obra sólo el corazón puede comprenderla. Nos recuerda a menudo las geórgicas de Virgilio. Sus versos son significativos cuando el poeta exalta la vida rural. No me avergüenzo de llegar a casa abrigando en los pliegues de mi ropa un corderillo o un cabritillo que su madre dejó atrás, olvidado. Tíbulo escribe con verdadero placer tan deliciosos idilios. La paz del campo ocupa lugar destacado en su poesía. No canta al amante, sino a la esposa amable y fiel, ángel del hogar. Pocos poemas antiguos superan en profundidad los de Tíbulo. Enfermo en Corfú y lejos de su casa, escribía a su idolatrada mujer. Olvida sus dolores, dice, y ya no teme a la muerte cuando piensa que llegará el día en que al volver a casa la sorprenderá sentada hilando su rueca. Quisiera aparecer de improviso ante tus ojos, Delia, sin que nadie me anunciara, como enviado del cielo, recibiéndome tal como te encuentres, con tus largos cabellos en desorden y descalza. Este es mi deseo, y ojalá la clara aurora, con sus rosados caballos, pueda traernos este día tan feliz y dichoso. Ovidio, guía de eróticos. El poeta Ovidio nació en una pequeña ciudad de los Abruzos. Al contrario de Horacio y Virgilio, tuvo un padre rico y respetable, que lo preparó para la carrera de los honores, enviándolo a estudiar retórica a Roma. Pero Ovidio no tenía vocación para ello. Su prosa se convertía en poesía ágil y sonora, y los dignatarios romanos no solían ser poetas. Con todo, ejercitaba su talento como travesura de niño intrascendente, escribiendo solo porque sentía placer en ello. Por otra parte, le sobraba dinero para vivir a su antojo. ¿Por qué buscar la gloria en las batallas o meterse en la cabeza enojosos artículos del código o vociferar en el ingrato foro? Todas estas cosas pasan, y yo quiero que mi gloria sea inmortal, decía, y el deseo se realizó. Ovidio estaba inspirado por la musa frívola de los versos amorosos. Sin embargo, no da la impresión de haber vivido lo que escribe, por eso sus obras carecen de aliento e ignoran las pasiones violentas. El amor le proporciona un interesante asunto de estudio psicológico. En él, el erotismo no es más que galantería y no, como en Cátulo y Propercio, la expresión de una intensa sensualidad. Creerme, dice, mis pensamientos y mi razón de vivir divergen totalmente. Mi musa es frívola, pero siempre he llevado una vida decente. Contrariamente a los demás grandes poetas que vivían en la época de Augusto, Ovidio era un hombre casado, ordenado y respetable, que podía afirmar: ningún padre que tenga dudas sobre el origen de sus hijos puede pensar mal acerca de mí. La poesía erótica de Ovidio es un juego fantástico y una constante variación de motivos, con frecuencia de origen griego.
Sus palabras son a menudo chocantes, de doble sentido. Ocurriósele escribir una especie de manual sobre el arte de amar, Ars Amandi, en que, de manera sistemática, casi científica, explica cómo un joven puede conquistar y conservar a su amante. Luego da consejos similares al sexo opuesto. El arte de amar es un ingenioso manual de estrategia amorosa. En vez de tratar de fidelidad, insinúa cómo hay que disimular una traición a la pareja. La obra interesa por las imágenes excelentes que proporciona de la sociedad romana de la época y por la amenidad de su estilo. El arte de amar evidencia el fracaso completo de Augusto y sus colaboradores, que intentaban reformar las costumbres e imponer normas de moralidad pública. La obra de Ovidio pisotea con frivolidad cualquier ideal ético y fue tan popular como en otro ambiente los sueños idealistas de Virgilio. En consecuencia, Augusto consideró a Ovidio un corruptor de la juventud. El arte de amar apareció el mismo año que el emperador veíase obligado a desterrar a Julia. Un día corrió por la ciudad de Roma el rumor de que el célebre Ovidio había sido castigado. Era cierto. La opinión pública asoció inmediatamente la noticia a un nuevo escándalo en la casa imperial. Esta vez la joven Julia, nieta de Augusto, fue desterrada de Roma por imitar a su nada virtuosa madre, y Ovidio quedó enredado en el asunto, sospechoso de haber sido su amante. También cayó sobre él la cólera del emperador. A sus 50 años el poeta fue desterrado a Tomi, en la orilla occidental del Mar Negro. El arte de amar fue prohibido. Para entonces había casi terminado una obra distinta por completo de la anterior, las Metamorfosis. Metamorfosis significa cambio de forma. En los 15 libros de sus Metamorfosis, Ovidio cuenta unas 250 leyendas sobre hombres que se transforman en animales, árboles, piedras, etc., dándonos así a conocer gran número de mitos griegos que, gracias a él, se han conservado. Por ejemplo, la historia de Latona, que tras un penoso viaje con sus hijos Apolo y Diana, llega por fin a un lago donde los tres podrán apagar su ardiente sed. Cuando los campesinos del contorno les niegan acceso al agua, ella los transforma en sapos. En extracto, esta bella leyenda dice: Latona huyó llevando en sus brazos a sus dos tiernos hijos. Llegaron a Licia y un día que sus hijos agotaron la leche de sus senos y el calor del día y la larga caminata la dejaron exhausta, consumida de sed, vio un pequeño estanque en el fondo del valle. Los campesinos recogían en la orilla mimbres, hierba y juncos. Latona se acercó y se arrodilló para coger agua, pero ellos tuvieron la crueldad de impedírselo. Latona les dijo: ¿Por qué me impedís beber? El agua es patrimonio de todos, como el aire y la luz, que la naturaleza no rehúsa a nadie. Yo os pido permiso, no he venido a tomar un baño, sino a apagar mi sed, tan ardiente que mi garganta está seca y apenas puedo hablar. El agua de vuestro estanque me será más deliciosa que el néctar de los dioses. Dejadme coger un poco de esta agua que tanto necesito y os deberé la vida. Si no os compadecéis del estado angustioso de una madre, compadeceos al menos de mis desgraciados hijos, que os tienden sus manos inocentes. Y en efecto, las tendían. ¿Qué corazón pudiera haber tan bárbaro que resistiera las conmovedoras súplicas de la diosa? Sin embargo, no se apiadaron aquellas fieras y ordenaron con amenazas que se marcharan. No solo eso, enturbiaron el agua saltando al estanque, removiéndola con pies y manos, levantando el fango depositado en el fondo. Entonces la cólera divino mayor que la sed. Latona, desdeñando humillarse más, elevó ambas manos al cielo y los conjuró a vivir para siempre en aquel estanque. Sus deseos se cumplieron. De súbito vióse a este grupo insolente lanzarse a las aguas, unas veces sumergiéndose, otras veces sacando la cabeza encima de las ondas, nadar a veces sobre las aguas, detenerse atrás al borde del estanque o precipitarse de nuevo en un salto. Pero nadie pudo impedirles que siguieran vomitando injurias e insultaron a la diosa con estridentes gritos. Su voz es ronca, se le hincha el cuello y abren tanto el hocico para proferir blasfemias que parece agrandárseles desmesuradamente. Con la cabeza tocan las espaldas, de modo que por detrás no se le distingue cuello alguno. Su dorso es verde y blanco el vientre, la parte más voluminosa de su cuerpo. Transformados en sapos, se regodean y remueven en el fango de las charcas. El día que Ovidio abandonó su querida Roma fue para él como el de los funerales. El Mar Negro fue siempre su mar inhóspito. En vano trató de aplacar a Augusto con repetidas súplicas. Después de 10 años de destierro, aquel poeta tan feliz en otro tiempo fue conducido a su última morada en las playas inhospitalarias del Mar Negro.